Bueno, mi gente, hablemos de Spider-Man. Ya, entremos de una a... Welcome to Areva con Pizza. Bienvenidos a este podcast. Bueno, ya han escuchado el tema. Es porque estoy muy hype, estoy muy emocionado. Acabo de ver la película y ha vivido las expectativas. Ha cumplido con todas las expectativas que todos los fans teníamos con esta segunda parte y de qué manera las ha cumplido. Es que ha sido o sea, para mí fue una experiencia increíble. Pero bueno, ¿Cuándo la viste ayer? la vi ayer, correcto, sí, la vi ayer, hoy aquí estamos, ¿y qué día es? Hoy es sábado. Sí, pero fecha. 10 de junio. 10 de junio, entonces la vi ayer 9 de junio. Estuve en cine, bien chill, ¿En inglés o en español? en inglés ¿Por claramente. qué no la viste en castellano o español de A ver, España? a ver, si la veo en un español va a ser en el español normal. No, España, obviamente. no el español. Está el español y el español de España. Son dos cosas distintas. El español normal, español, De aquí, no. porque aquí ha nacido la lengua. No, pero es que yo no estoy diciendo el español original. El español estándar es, No, claro, es de la Real Academia de Madrid. eso no es el español estándar. Claro. Mira, deja que alguien que hable español te explique, ¿vale? Tú no puedes decir que el español normal es el de España Claro. cuando de entre todos los hablantes solo un 9% es el que habla eso. Ok, ahora una pregunta, hombre. Un extranjero no hispanohablante, ¿qué versión de español va a aprender? Es que depende, si está en España, aprende la de España. No, digamos en Alemania. ¿Qué español van a Es que enseñar? depende de lo que enseñen allá. Enseñan el español de España. Sí, porque están en Porque Europa. el español que se considera No. Sí, claro. ¿Y desde cuándo Alemania es es el que pone el No, sello del pero lleva- español? pero en Italia No, no, se habla, se aprende el español de España. porque están en Europa. Inglaterra, imagino también. Es Estados Unidos, no sé. Y te pregunto a ti, Por eso te ¿en digo, Estados Unidos se aprende latín? ¿cuál es el inglés que ustedes aprenden? El inglés de UK, porque ustedes están en Europa. Porque UK es es el No, estándar, es porque ¿verdad? están en Europa. En el No, resto claro. del mundo, Tú has aprendido el inglés americano. es claro, el inglés normal, el que habla la mayoría de las personas. De verdad, en Cole, los ¿Quién- enseñan Nadie aprende el inglés de Pero UK. tipo los listenings y eso eran, ¿qué gente era? Era Americano. inglés normal. Americano. Sí, claro. Porque es el inglés normal, tío. No es normal. Es el que habla la mayoría. No, Pero el estándar está en UK, obviamente. no. Obvio. Claro que no. Allá es donde nació. Eso es una cosa. El inglés nació en UK y el español nació en España, como su nombre lo indica. Pero lo normal es lo que la mayoría de la gente habla. La mayoría de la gente habla el inglés americano y aprende el inglés Lo americano. normal es donde ha nacido la lengua. Ahí Eso se no es lo habla- normal. Ahí se habla del estándar de la lengua. Tío, bueno, mira. Primero, el español que habla España hoy no es el mismo de cuando nació, porque la lengua cambia. Empecemos de ahí. Sí, eso Si hablamos de correcto. español original, debería hablarse el español allá cuando se inventó. Estoy seguro que esa gente no decía ni tío ni pardillo. Te lo aseguro. Siempre hay un instituto central de todas En las Europa. lenguas, de todas las lenguas siempre existe eso, que es un instituto que define la lengua estándar. No, en inglés no existe. Claro. En el inglés, Cambridge. el inglés no tiene una academia. Cambridge es una universidad. Pero ellos definen el inglés estándar. No, mira. La Real Academia define el español estándar. No, Claro, no. claro, Tío, eso no funciona así. claro. La Real Academia solo documenta, Pero, eso- pero ellos- no decide son ellos- cómo se habla. No, obviamente no van a decidir cómo se habla. Ellos, Yo te estoy diciendo, si hablamos de una lengua estándar, siempre eso lo definen las instituciones. Eso no lo no. define Brian, tú de Bogotá. Bueno, y la Real Academia Española Mexicana.
O sea, y entonces, ¿por qué la Real Academia Española es según tú la principal y las otras reales academias de la lengua del español? O sea, no hay una sola que es la de España. Y hablamos de estándar español, será de España, ¿no? ¿Por qué? Porque si la lengua ha nacido aquí, Pero es una cosa es donde haya nacido, tío. Si mañana en España se muere la gente o se deja de hablar de español por cualquier razón, el español va a estar en Latinoamérica. pero hasta ahora no ha pasado esto. Pero el español estándar es lo que se habla en la mayoría. Y que O se habla sea, de mayoría. En Colombia no se habla como en México, y en México no se habla como en Ecuador, y en Ecuador no se habla como se habla en Perú. sí, ¿Qué es estándar? Entonces hay que tener algo, un hilo que conecta a todos. pero, Y eso es el español estándar de España. pero si estamos hablando de películas Sí. y cuando hacen películas hacen un español que le aplique a toda la gente de América, donde están la mayoría de los hablantes del español, ese es el español normal. Luego hacen uno para español España, para el 9% que habla eso, Y entonces una pregunta, cuando hacen esa traducción al español, ese doblaje. el doblaje al español latino, ¿qué español escogen? Es que no escogen ¿Mexicano? uno, lo hacen neutral. A ver, si es un buen doblaje, no usan ni palabras de México, ni de Colombia, ni de nada. Tratan de usar uno neutro. Aquí en ¿Pero España, quién define ese neutro? Esa es mi pregunta. porque es lo más entendible para todo el mundo. Ok, entonces mi pregunta es si existe español latino y español España como doblajes. Ujú. Mi pregunta es, a lo mejor esto, tenemos razón los dos. Porque, No sé. sí, porque existe el español latinoamericano y existe el español de España. Sí, pero te estoy diciendo que, Entonces, nadie tiene razón, porque podríamos considerarlos dos lenguas distintas, ¿ah? A ver, ¿sabes? mira, si alguien está haciendo el doblaje, ¿De qué vamos a hablar de España? sí, venimos a hablar de España y ya estamos discutiendo de idea. Si alguien va a hacer un doblaje y lo quiere hacer bien, Sí. ¿sabes? O sea, o bueno, en mi opinión, hacerlo bien es que lo entienda la mayoría de los hablantes, Exacto. sin que ninguno se sienta como que, Exacto. sin que ninguno Sienta que no es entienda, obvio. no entiende. Por lo menos eso es algo que a mí me pasa cuando al menos al principio, cuando vine acá a España, cuando escuchaba pardillo y tío y un montón de palabras que yo decía, siempre estaba con alguien y tenía que decirle, oye, ¿qué significa esto? Tenía que parar la película todo el rato. Mm. Pero entonces, los doblajes, Pero justo por eso, son dos lenguas distintas. no, tío. Sí. Tú puedes hacer podrías hacer un doblaje y ya hay muchos ejemplos, como por ejemplo las canciones de Tarzán, que cuando lo hizo Phil Collins, Tarzán, no hubo muchos cambios entre las versiones España y la versión de Latinoamérica. Phil Collins simplemente grabó otra vez las canciones cambiando los sonidos de la C, como aquí dicen la C, nosotros decimos C. Entonces, él simplemente hizo digamos, ese cambio, es lo que tengo entendido. Pero tú escuchas la canción, las letras es la misma. Y te lo entiende alguien de Colombia, alguien de México, alguien Pero de alguien de donde sea, y España no alguien va de, claro, si ese no. fue, Pero yo estoy seguro que alguien de España no, va a entender el doblaje al 100% sí, claro del que español sí, latino. pero es que, Por eso existe la distinción. tío, Y el por único, eso se podría te estoy, considerar que son dos lenguas no, te distintas. estoy dando el ejemplo que no, te Sí, estoy justo dando el ejemplo donde Phil no. Collins usó las mismas palabras, y ese fue el doblaje original que se usó en España, que usó Disney. Ya no sé. Ya, es que no es que estés de acuerdo, es que eso sucedió, es un fact. ¿Sabes que algunas veces pienso que tú tendrías que abrir más tu mente, Sí, a no, escuchar a la persona con la cual estás pero es que hablando? si lo que Porque estás tú diciendo no tiene tú sentido, algunas veces tienes una opinión y te da igual lo que la otra persona que está hablando contigo te está diciendo. Tú sabes que tú tienes razón y no vas a escuchar o no vas ni a intentar a entender, ¿sabes? no. Deberías intentar abrirte mente. Pero lo que tú dices no tiene sentido, Philip. A ver,
Me estás diciendo cerrado de mente. Vamos a ver. Pues yo algunas veces cambio de mi opinión. Yo también, todo el tiempo. No, tú nunca, esa es la cosa. ¿Cómo que no? Tío, yo comía carne y ahora no como carne. Si eso no es cambiar, yo no sé Pero qué yo es estoy cambiar hablando de una entonces. argumentación aquí entre Sí, pero, los seres tío, humanos. ¿sabes qué sucede? Que esta no es la primera conversación que tengo. Esta opinión no me la he formado ayer. Sí, y eso da igual. Te la puedes haber formado hace 20 años. ¿sabes? No, pero lo que te digo es Tienes que... tener- No me... tienes que estar Déjame abierto terminar el mentalmente punto. para poder cambiar siempre. Déjame ¿sabes? terminar el Solo porque punto. siempre has pensado que algo sea así. No, es no es seguro que siempre haya eso no te pensado va a esto. hacer. Es que ha pasado mucho para yo llegar a esta opinión. Es lo que te trato de decir. Yo formé esta opinión que tengo viendo otros contenidos, escuchando a otras personas. Entonces, que venga un italiano que nunca ha pensado de eso a decirme, no, es que hay dos lenguas. Tío, es que no. Sí, No. claro. Es como el catalán. También Pero, es otra sí, lengua. pero eso no tiene nada que ver. Vale, lo que tú dices puede tener razón. Son dos españoles distintos. Como hay un español de México, hay un español de Colombia, hay un español de Argentina. Pero estamos hablando de doblajes. Y el doblaje, el mejor doblaje es el que todos, el que, Mejor, o sea. bueno, para mí, Claro, para ti, mí. porque Sí, sí, tú sí. lo vas a entender. Pero alguien de España a lo mejor no entiende el Digo, doblaje latino. déjame terminar el Es punto. al revés, es igual. Déjame terminar el punto. El Tienes mejor, razón. déjame terminar el punto. El mejor doblaje es el que todos sus hablantes lo entienden. Exacto. Sean de España, sean de Colombia, sea de donde sea. Eso Uno es de los español de España. No. Claro. ¿Tú crees que alguien en Colombia te va a entender el doblaje español de ¿Tú España? crees que alguien de España va a entender el doblaje de Colombia? ¿Sabes? Pero es que no, eso es lo que te trato de decir, que no hay Eso es- doblaje de Colombia. Eh, Tío, es que Sí, hay un doblaje tú no te das latino. cuenta que el cerrado eres tú. El doblaje es latino. Pero te estoy dando un ejemplo. Tarzán no fue así. Tarzán fue un doblaje para todo el mundo. Para todo. Y lo entendieron los de España, los de Colombia, los de México, los de Argentina, todo el mundo. Un excelente doblaje donde todos sus hablantes lo entendieron. Los únicos cambios que hizo Phil Collins fueron de los sonidos de algunas letras. O sea, ¿qué tan difícil es entender de eso? Yo creo que no estoy diciendo nada loco. Sí, estás diciendo algo. Te estoy diciendo algo que pasó. Pero eso no te da la razón ¿La razón de qué? de que es español de estándar, ¿sabes? Pero en doblajes, el estándar, bueno, para mí... Y para ti, porque tú estás acostumbrado, obviamente. Pero para una persona de España, el doblaje estándar no es el latino. Pero es que yo no estoy hablando desde un punto individual, tío. Obviamente, si tú vives en España, tu español normal, el estándar es el de Exacto, España. Exacto. Para mí es el de Colombia, para Sí, otra pero persona. entonces, Pero es que yo no estoy hablando de eso, estamos hablando del Tú doblaje de Spider-Man. estás diciendo que para ti el normal es el latino. Eso estabas diciendo tú hace 30 segundos. El español normal es el que se habla en la mayoría. La mayoría de las personas que lo hablan, ese es el normal. Entonces, tú no me puedes decir que el español estándar es el de España si el porcentaje de hablantes que tienen son de 8 o 9%. No es más. No, o sea, estoy seguro que no hay más gente en España que en Latinoamérica. No, eso estamos seguros, sí. No So- sé. Solo Colombia es más grande que España. Nada más Colombia. Ahora mete a todos los países, más Estados Unidos, que la mayoría de gente de Estados Unidos habla español también. Claro. No, Sí, la mayoría. sí, creo que la La mayoría. mayoría de los americanos. Sí, sí, sí. A ver, tampoco te diría 90%, pero creo que la mayoría. Por eso encuentras lugares que son como Los Ángeles. Y al sur sí, pero yo no ¿Sabes? sé si... Al norte- sur. No es al sur, eso es. Al sur. A ver si coges... Pero eso es a la izquierda. Aquí está en Los Ángeles. ¿Sabes? A ver, pero yo no le diría eso sur. A ver, bueno. Bueno, en fin, ya es. El punto es, tío, que si se hace un doblaje. Oh, de Spider-Man. Y oigan. no, este es mi último punto. Si se hace un doblaje y el doblaje aplica y lo entienden, el 80%, 90% de los hablantes, ese es el estándar. No el doblaje que se hizo para el 10% restante, solo porque ahí Solo porque se creó el idioma. Solo porque es la mayoría no lo hace estándar, Brian.
Claro que sí, tío. ¿Cómo que no? No, obvio que no. Es que tú tienes otros términos. Para ti estándar Vale, es donde ok, nació. te hago un ejemplo, ¿vale? Te hago un ejemplo. Vamos a hablar de Spider-Man. En Italia, ¿vale? Ajá. En Italia, en cada región hay un dialecto. En todos lados es así. Ninguna región en toda Italia habla el italiano estándar. No Ujú, existe. ujú, Igualmente existe una institución italiana que ujú. define el italiano estándar. Y ese es el italiano que todos los extranjeros que quieran aprender italiano van a aprender. Pero ese italiano no está hablado en Italia. Nadie lo habla. Porque todos los italianos tienen un dialecto. Pero ¿cómo así que Y nadie habla? de hecho, los italianos son muy famosos porque hablan mucho con la mano. Entonces, ¿cómo ha nacido eso? Porque los del norte no entendían a los del sur. Porque el dialecto era tan diferente que intentaban a comunicarse con señales de la mano. Y así ha nacido todo ese movimiento de la mano. Ujú. Pues es Pero, normal porque en el norte hablan alemán. mire, pero eso, y quiero decirte que el estándar lo define la institución, no lo define la... No. No van a ver, ok, ¿cuál es el dialecto más hablado en Italia? Y eso es considerado el estándar italiano. No, no funciona así. Pero yo estoy de desacuerdo con lo que tú dices, que la institución es la que define el estándar. En ese caso hay una institución italiana, pero el español, yo no sé cuántas academias de español hay. No solo en España, en México. Por eso yo... ¿Cuál es la...? Me ha venido la duda cuando tú dijiste eso del doblaje, porque sí existe el doblaje latino y existe el doblaje de España. Entonces, para mí existe una duda real que existe un estándar latino y existe un estándar de España. Pues estoy diciendo, a lo mejor lo consideran dos lenguas distintas, ¿sabes? Esa es mi duda. Sí, pero... Entonces, hay ¿qué dos tiene que estándares. ver? Hay un estándar latino y hay un estándar de España. Pero lo que te... ¿Sabes? Porque en Galicia no hablan el mismo español que en Andalucía. Sí, sí, perfecto. Pero entonces hay dos estándares. Vamos a por donde tú dices. ¿Cuál es más cercano a lo que habla la mayoría de gente? El latino. Sí, porque claro, porque Latinoamérica es más grande que España. Exacto. Sí. Ya, eso es lo que estoy diciendo yo. El Pero más yo no, estándar pero es el que entiende la mayoría. aquí estoy diciendo no. Porque el Porque estándar lo definen instituciones, ¿sabes? no, las instituciones no definen ningún estándar. Las instituciones documentan. A veces a la Real Academia se le da por tratar de estipular normas, pero al final las academias no, o sea, su objetivo es simplemente documentar lo que pasa. Si mañana en Colombia se empieza a usar una palabra, ellos documentan, ha aparecido esta palabra en tal fecha, yo qué sé. Exacto, sí, claro. Pero ya, pero eso no quiere decir Pero que la por eso- academia te dé el estándar de la lengua. Sí. Tío, o sea, no. Y lo otro, hay muchos doblajes latinos que son malos. ¿Sabes por qué? Por lo menos el de Deadpool. El doblaje latino de Deadpool es una mierda porque usan palabras mexicanas. Y un colombiano te ve eso. Yo lo vi y yo decía, Ya, ¿pero qué dicen? Este para mí es un doblaje malo. claro. Porque, Es un doblaje local. exacto. Entonces, es porque pero ¿por qué tú dices que el de España no es malo si es local también? No es local. Claro que sí. No, si fuera local, Porque el de México es local y el de España no. sería local si el doblaje fuera andaluz. Y el doblaje ¿Y por qué el fuera... de México le llamas local eh, entonces? Porque el de México sí le llamas local y el de España no. te acabo de decir, porque si fuera andaluz es de una Tú región. sabes que México es un país Sí, y España es un país exacto. y Andalucía es una región de España. Exacto. Entonces, te estoy hablando del doblaje de Porque México. yo te repito, hay un estándar en España y hay un estándar en Latinoamérica. Y si en Latinoamérica hacen un doblaje mexicano, no están usando el estándar latino. Pero es que no es un estándar. O sea, los estudios de doblaje no tienen un estándar. Claro que sí, yo he estudiado eso encima, Brian.
Yo he estudiado eso. ¿Cómo funciona? A ver, explícame. Que hay un estándar, una lengua que se considera estándar, y cuando hacen doblaje, de hecho, intentan al máximo de ir con ese estándar, como dices tú, para Bueno, que a lo el mejor. máximo de personas pueda entenderlo. Pero con ese mismo objetivo, Pero, el mejor estándar del español, que no sé si exista, pero, sería el que entendieran los de España, los de Colombia, los de México, los de Argentina, sin problema. pero también Es lo que estoy Pero diciendo. yo estoy diciendo que hay dos estándares, probablemente, porque hay un latino y hay un español de España. Sí, en el papel. Y por eso probablemente hacen dos haya. doblajes, porque existe este estándar que es de Latinoamérica y existe este estándar que es de España. Ajá. Y por eso yo te estoy repitiendo, pues, 50 veces que hay Perfecto. dos estándares. Y que Perfecto. no puede decir que el español solo es lo que se habla en Latinoamérica. Yo no estoy diciendo que solo es. Pero tú estás diciendo que eso es como la mayoría de la gente que habla español vive ahí, entonces eso es el español Normal. exacto, normal. No, no lo es. Sí, claro. No. Tío, tú te estás agarrando de porque alguien escribió que hay dos estándares y lo puso en un papel y así se manejan los negocios de doblaje. Sí, Yo te se estoy hablando. manejan así. Yo te estoy hablando del nivel más arriba. Es que alguien escriba que hay dos estándares no quiere decir que ya, listo, así es que es y ya. No sé. Yo lo que te estoy diciendo es que en el caso ideal, el doblaje más estándar va a ser el que lo entienda la mayoría de los hablantes del Exacto. idioma. Exacto. El más cercano a eso ahorita, Sí. Pero- no de todos los estudios de doblaje, porque hay estudios de doblaje malos, el más cercano es como tú ya llamas, el estándar latino. Exacto. Exacto. Para Latinoamérica, sí, perfecto. Pero para España, ¿no? Para España necesitan usar el español estándar de España para que lo pueda entender un andaluz o uno de Galicia. ¿Sabes? Pero ¿qué tiene que ver con lo que estoy Porque diciendo? son O sea, lenguas distintas. no. Sí. No, si Disney puede hacer un doblaje Sí, que lo sirva puedes para hacer, España y sí, lo para puedes latino, hacer. Pero ¿por qué la mayoría de las películas no lo hacen entonces si es tan fácil como dices tú? no, es que yo no he dicho Porque que es no hay un fácil. estándar que conecta las dos cosas, porque una es una cosa o el otro es otra cosa. Yo no he dicho que es fácil. Es que sí. Yo en qué momento he Pero dicho tú que estás es diciendo, fácil. no, porque si ellos lo han hecho, entonces es así. No, te estoy diciendo Es que tú estás hablando de una excepción. ¿Y cómo sabemos la excepción es? Confirma la regla. ¿cómo si que las excepciones Hablamos confirman de la regla? Spider-Man. Tío, confunde y reinarás. Tío, lo único que trato de decir es que yo no he dicho que sea fácil, en ningún momento he dicho eso, pero el doblaje más estándar es el que puede entender la mayoría de la gente. Es que no he hecho nada loco. Exacto. Es como si hicieran Pero un no puede- doblaje italiano que solo entendiera el 5% de los italianos. Hombre, lo ideal sería que lo entendiera la mayoría de los Por eso italianos. existe el estándar italiano. Ajá, entonces, o sea, ¿qué es lo que, no entiendo, qué es lo que dices que yo, Y yo estoy no, diciendo que existen dos lenguas distintas. Una es el español latino y una es el español español. no son lenguas distintas. No, Sí. no. Nosotros hablamos español, Sí, todo. español, claro. Claro, con sus diferencias. Los colombianos tienen para unas palabras, los de mexicanos los de otras, los argentinos también otras. Pero eso no quiere decir que... También la gramática cambia en Latinoamérica, ¿eh? A ver, con respecto a lo que se habla aquí. Pero en el inglés también. En inglés no cambia la gramática. Claro que sí. En inglés americano es color, C-O-L-O-R. Eso es ortografía, en no UK gramática. Es verdad. ¿A qué te refieres con gramática? Gramática, por ejemplo, te hago un ejemplo, el más obvio, que es el vosotros, que es la segunda persona plural en Latinoamérica, no existe, porque es ustedes. Sí, ustedes. Exacto. Ajá. Eso es una cosa gramatical que cambia totalmente. Sí, pero no por La eso tienes segunda otro idioma. La segunda persona plural en Latinoamérica no existe. Bueno, existe, pero se dice ustedes. Ajá. O sea, ¿cuál es? Que son dos cosas distintas, son dos lenguas distintas. No, tío, no son lenguas distintas. Sí, sí. Solo por ese cambio, o sea, por esos cambios tú no puedes decir. Es como en Colombia hay gente que dice vos o en Argentina, pero vos tal. No, eso son cosas
Bueno, también sí. Vos en vez de tú, Sí, es gramática, es una... pero eso no hace que sean lenguas distintas. No sé, ¿Qué dices, tío? Es que yo contigo flipo de una manera, Philip. Madre 5 minutos hablando de esto en vez de Spider. de Spyro. ¿Qué tal, Spider? El punto es que yo tengo razón, Sí, como siempre, no escuchas. porque yo no me equivoco. Es que yo no estoy diciendo bueno, no, tú no tienes razón. Exacto, es No. que ves, o sea, tú estás cerradísimo. Pero es que yo no estoy diciendo nada. Yo, por ejemplo, ya he cambiado de opinión durante la discusión, tú no. ¿Qué cambiaste de opinión sobre Porque al principio yo estaba convencido que el estándar es el español de España. Ahora estoy convencido, hablando contigo, que hay dos estándares, que hay un latino estándar y que hay un O sea, yo no he dicho que no. pero Hay dos estándares para los estudios de el doblaje. normal es el latino, ¿sabes? Pero es que yo no estoy negando lo que estoy diciendo. Es que tú no entiendes lo que yo trato de decir. Tú estás diciendo que el español normal es de Latinoamérica porque es la mayoría, es lo que la mayoría habla. A ver, Eso es lo que dices tú. sí. Exacto. Pero aún así, digamos, esa afirmación tiene muchos problemas. En el sentido de que en Colombia sale una española, en México sale otra, en Argentina otro. Pero cuando nos vamos al tema del doblaje, lo que yo trato de decir es que el mejor doblaje es el que entiende la mayoría de sus hablantes. Por eso existe Para mí, una cosa, una institución que no, la Real Academia no define los doblajes. sí, La Real Academia Española define los doblajes. el doblaje de España, sí. Claro. ¿Estás 100% seguro? Sí, yo estudiaba esto. ¿Y dónde lo estudiaste? En la universidad yo estudiaba en traducción. Un año. Ok. Y tú, o sea, tú podrías hacer un doblaje. No, no llegué a ese nivel porque solo Pero entonces, ¿qué fue lo que estudiaste? traducción. Traducción de textos y esas cosas. O sea, que no sabes nada de doblaje. Y claro. Porque la traducción de textos es lo mismo que de doblaje. No creo que sea Y claro, porque es un igualmente. script de una película y Sí, siempre es sí, un pero, texto. pero no es 100% igual. Es lo que trato de decir. Sí, es igual, porque tú siempre tienes que traducir lo que la mayoría Entonces, de la tú gente puedes hacer un doblaje. y yo no puedo hablar, ¿no? No, a ver, pero no digo, no digo que tú te pongas haciendo la voz de Miles Morales. Lo que digo es que tú podrías hacer, no sé, el guión, ¿sí me entiendes? Está el guión en inglés, tú, como estudiaste traducción, no sé si eso tenga que ver con doblaje o Ujú. qué. Tú podrías hacer, digamos, el doblaje de un guión de película, Eh, porque lo Sí, estudiaste. he perdido mucho ejercicio, pero sí, voy a hacerlo. ¿Y a qué te refieres con que la academia es la que define el doblaje? Porque si yo hago una traducción, yo tengo que usar el estándar de la lengua. No puedo usar una cosa local, ¿sabes? Yo no puedo traducirla al andaluz. Ok, ajá, Yo no puedo correcto. traducirla al mexicano, ni al colombiano, ni al peruano. No puedo. Tengo que usar un estándar y ese estándar lo define una academia. Vale, listo, perfecto. Entonces hay dos estándares. Para mí sí. O sea, Sí, sí, yo no sí. sabía, pero ahora Cálmate, sí. tío. Vale, perfecto. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de lo que es. Yo estoy hablando del deber ser, del ideal, de cómo debería ser. Sí, yo entiendo que No debería ser. para mí, creo que lo mejor es algo como lo que hizo Disney. Que entiendan todos los hablantes. Pero ¿en qué lengua hablaban? Español, ¿cómo así? Pero ¿cuál de las Yo no sé versiones? qué hicieron eso. Yo no sé los que hicieron ese doblaje, qué estándar usaron. Yo lo que sé es que Phil Collins, a ver, tendría que ver la película en español de España, la voy a buscar después de esta conversación. Pero Phil Collins, sé que al menos las canciones, no hubo cambio de palabras, fueron las mismas palabras, lo único que cambió fue el sonido de algunas letras. Ujú. Es lo que yo sé. Y te escuchas una canción de Tarzán y te la va a cantar a alguien de España
y alguien de Colombia y no va a haber cambio de palabras y te lo van a entender perfectamente. Te lo entiende alguien de México, alguien de Colombia, alguien de Argentina, de Bolivia, de Perú, de España, todos. Eso sería lo ideal. Eso sería el español más estándar que ha habido en la historia, ¿vale? porque es el español que entienden todos. Ya que en la práctica no sea así, porque legalmente hay un estándar y hay un papel que dice que este es el estándar de España, Pero este es el entonces, España latino. Eso es otra cosa, eso es como es. sí, pero tú estás diciendo que el latino es el normal, ¿sabes? ¿Sí? Sí, Claro, pero yo me imagino que los de Disney usaron no, para que lo entiendan los dos. no, yo creo que no es cuestión de una mezcla, es cuestión de usar las palabras más entendidas, no usar modismos o palabras locales. O sea, que es lo que digo, cuando yo vine a España y yo escuchaba en una película que decían pardillo y que decían tío y que todo el tiempo yo no entendía de qué estaban hablando. Normal, porque es otra lengua. Sí, 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 no es otra lengua, tío. Pero podemos hablar de Spider-Man, por favor. Pero es que tampoco hay mucho que hablar si tú no te la has visto. A ti, Sí, el soundtrack a de ti no te gusta Spider-Man, no te la... a ti Bueno, sí. bueno, a ti no te gusta nada, tú no ves nada de película. No es que no te No, guste me Spider-Man. gustan series, pero no películas. Vale, exacto, tú no ves película, entonces, ¿qué puedo yo hablar de Spider-Man? No, no sé, siento que deberíamos cortar el capítulo y hacer un capítulo de Spider-Man, porque esto, Es lo que hay. bueno, em, O sea, ha mantenido las expectativas o ha superado las expectativas. ha superado completamente las expectativas. Esta es la mejor película de Spider-Man, en mi opinión, o al menos está en el top 3. Pero que lo ha hecho tan bien. Siento que, yo qué sé, los efectos, las, ¿cómo se dice? Los diálogos, la historia. ¿Qué hace este Spider-Man tan superior a los otros? Bueno, a ver, Explicándolo a alguien que no entiende nada de hay Spider-Man. que no entiende nada. Bueno, lo primero es, en, en términos de animación, la primera Spider-Man Into the Spider-Verse, Ajá. no sé si la has visto, ¿no? Bueno, ya fue un antes y después en la historia de la animación. Ese es un punto gigantesco. ¿Por qué? Porque la animación antes de eso era toda muy parecida. Era muy tipo Pixar. ¿Sabes? Tipo Disney, la misma animación. O sea, Sí. no había nada distinto. Esta película se embarcó en el objetivo de tratar de plasmar el estilo de los cómics a una película. Claro. Y quedó increíble. O sea, ganó el Oscar de animación. Y tuvo, bueno, yo creo que la primera tiene una historia interesante, chévere, y que funciona, pero creo que el poder de esa era más que todo la, la animación. Luego viene esta segunda, que todo el mundo la esperaba porque era mucho como que, "Ay, esta película cambió la historia de la animación, vamos a ver qué pasa con esta". Tomaron todo lo bueno que tenía la primera y, o sea, lo doblaron. O sea, es que es una cosa. Esta película, y aquí voy a quoting una amiga, debería estar en un museo de arte moderno. Es que es una obra de arte visualmente, visualmente. Aquí vamos a entrar en spoilers, y es que hay unas escenas que parecen pintadas en acuarela. Hay unos personajes, cada personaje tiene su propio estilo de animación. Hay un personaje que es Spider-Punk que parece hecho como con collage. Y cada uno de esos estilos responde también a un poco la personalidad que tiene el personaje en la película. Ujú. La segunda toma eventos de la primera, está súper conectada con la primera, no son como dos historias completamente separadas. Eh, es que, es que hay muchos puntos buenos, las escenas de acción son absolutamente increíbles, los personajes, todos tienen como algo con lo que te conectas o que lo entiendes o que al menos los hace divertidos y nada está de sobra. O sea,
cada personaje, cada acción, cada escena mueve la historia hacia adelante y le aporta a la historia. Yo no sentí que ningún personaje estuviera solo por estar. Guay. Y eso es una cosa que yo siento que, a lo mejor me equivoco porque no veo muchas pelis, pero que en los últimos años sí tratan de meter personajes adentro por razones políticas, ¿no? Tipo, Ok. ok, vamos a poner que una pareja lesbiana, Ya. una personaje que es negro. Y al final Pero mira, solo lo meten por razones políticas, pero no tiene nada que ver con la historia. exacto. Y mira, había un montón de revuelo o críticas por la sirenita, por tal. Pero mira, Spider-Man pasó un poco lo mismo. Este Spider-Man es negro, Sí. pero no es el mismo personaje solo pintado de negro. Este es otro personaje que es Spider-Man, pero que es negro. Ajá. Y tú ves estas películas y ves la historia y tú dices que tiene sentido porque Spider-Man no era antes negro. Tiene todo el sentido del mundo que Spider-Man sea negro y conecta tanto con esto de Spider-Man que, digamos, el mensaje de Spider-Man es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es como la frase más repetida en todas las películas de Spider-Man. Claro. Y que cualquiera puede ser Spider-Man. O sea, eso es como uno de los mensajes principales. Ser Spider-Man requiere un sacrificio. Requiere sacrificar algo como persona individual para poder ayudar a los demás. Y toda la historia de este nuevo Spider-Man negro, tú dices, es Spider-Man, no. O sea, ya yo no me imagino Spider-Man blanco. Ya. Te han dado todo el sentido, ¿no? Vale. Suena bien. Tío, es que es increíble. Te la deberías ver, Y sinceramente. como última cosa, que ya estoy hablando mucho, el soundtrack de Metro Boomin, ¿no? Sí, a ver, este es un podcast de música. Exacto. Es increíble, es increíble. Y ese es otro punto fuerte. La música de la película es absolutamente increíble. Es distinta, es única y se escucha genial. El soundtrack entre comillas, el malo, Sí. que no es malo, pero sí, Miguel Ojara. Cada vez que le aparecía, yo estaba feliz escuchando el soundtrack de él. O sea, increíble, increíble. Ajá. Joder. Yo escuché el álbum y está muy bueno. O sea, a mí me gusta mucho el El álbum. álbum de Metro Boomin Sí. está Sí. de puta madre. Está increíble. Y puedes alcanzar a escuchar unas... Pero ve que saludo a la segunda. ¿Qué pasó? Entras. Chao. Chao. Perdón. Bueno, ¿qué te decía? El soundtrack es absolutamente increíble. Yo estaba feliz cada vez que aparecía el malo para escuchar como su team. Entonces, si no lo han visto, vean. Y Metro está como un personaje, ¿no? Hay un personaje de Metro, Sí. de, Guay. de Metro Boomin. Es un pedazo pequeño y él dice como una frase y ya, y se pira. Hemos hablado mucho de Bizarrap en el último episodio. Y yo creo que para Metro Boomin vale lo mismo para el mercado estadounidense, ¿no? Este personaje producer que es tan famoso que Yo creo que parece un artista, es un artista al final. sí, es correcto. Yo creo que los mejores productores ahora mismo son Bizarrap y Metro Boomin. A ver, son los más famosos. Son los que están más arriba, los que están es lo que tú dices, tienen esta cualidad de que son como artistas. Son artistas, sí. Bueno, escúchense el álbum. Ese álbum Está bueno. es increíble. Bueno, hemos llegado al final. Hemos hablado poco de Spider-Man, pero hemos descubierto muchas cosas sobre la lengua española. A ver si estoy de acuerdo con nosotros, ¿no? Y nada. Vean Spider-Man. A ver, Spider-Man. toda esta discusión de español y yo me vi Spider-Man en inglés, pero yo prefiero verme la película en el idioma original. Sí, yo también. No sé si lo voy a ver. Si lo voy a ver en español, va a ser español latino, porque no... El normal, ¿no? Sí, claro. El que entiende la mayoría de los hablantes del español, ese.
Chao, gracias. Chao, chao, mi gente, que estén bien.